Hola chicos, ¿qué tal? Estamos por acá nuevamente y en esta ocasión vamos a estudiar lo que son las reacciones redox o oxidorreducción. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de reacciones? Aquí lo que pasa es que hay una transferencia de electrones. Hay una sustancia que va a perder electrones y la otra la va a ganar. Por lo tanto, va a ocurrir un proceso que se llama oxidación y uno que se llama reducción. Ahora, ¿qué es una reacción redox? Bueno, es una reacción química donde una sustancia intercambia electrones con otra. Veamos este diagrama. En la primera, esta sustancia pierde electrones y pues estos mismos que pierde, la segunda sustancia los gana. Miren eso, digamos que él tiene un electrón y lo pierde y ahora este electrón que está representado por una esfera de color naranja lo va a ganar esta sustancia. Entonces vamos a obtener la sustancia sin ese electrón, vean que lo perdió, y la segunda sustancia con el electrón que ganó. Entonces esos procesos se llaman oxidorreducción. Por ejemplo, vean, el A. Entonces, ¿qué pasa cuando una sustancia pierde un electrón? Pues aumenta su número de oxidación y se dice entonces que ésta se oxida. Sin embargo, aquella que gana el electrón va a reducir su número de oxidación y por lo tanto se dice que se reduce. Aquí, estas sustancias ambos tienen, digamos, un estado de oxidación de neutro o cero y ahora al él perder ese electrón va a quedar en más, porque recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces estos se representan como si fuera una carga positiva, digo negativa. Entonces, si yo pierdo una carga negativa, quiero decir que voy a tener una positiva extra. Por lo tanto, aumenta el número de oxidación y esta al ganar un electrón, o sea, al aceptarlo, va a adquirir una carga total efectiva negativa. Esto es lo mismo que sucede en la formación de aniones y cationes. Entonces, eso es lo que se produce en este tipo de reacciones. Pero ¿por qué se llama reacción redox? Porque consta de dos procesos simultáneos e inseparables, la reducción y la oxidación. Vean, aquí ocurre una oxidación cuando una sustancia pierde electrones. Recuerden, cuando una sustancia pierde electrones, se oxida. Y cuando una sustancia gana electrones, en este caso, se reduce. Ahora, cuando él gana electrones, se reduce. ¿Por qué se dice que se reduce? Porque recuerden que los electrones tienen carga negativa. Y si yo tengo más carga negativa que positiva, voy a bajar mi estado de oxidación. Por eso se reduce. Y pues eso es consecuencia de que él ha ganado electrones. Ahora, ¿por qué llamamos oxidación a la pérdida de electrones? Porque es lo que hacen los átomos. ¿Por qué es lo que hacen los átomos de oxígeno? Quitar electrones. Recuerden que según la teoría o los modelos que se han propuesto para el átomo, este está en diversos niveles de energía. Tenemos nivel de energía, el primer nivel de energía, el segundo nivel de energía, y pues muchas veces estos están sin completar. Entonces, para ellos completar su octeto, es decir, el último nivel de energía y este sea más estable, similar a lo que es la configuración de un gas noble, estos muchas veces ganan electrones o los roban. Miren este, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el nivel de energía más externo, ¿verdad? Entonces, él necesita 2 electrones para poder completar su octeto. Quiere decir llegar a 8. Octeto, la regla o la ley del octeto, nos dice que para que un electrón sea más estable, un átomo sea más estable, pues el último nivel de energía debe estar completo, es decir, tener 8 electrones. Entonces, en este caso, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa y para poder llegar al cielo de los átomos, es decir, completar su octeto, debe completar 8. Entonces, él gana 2 electrones
y es por eso que el oxígeno los roba. Decimos entonces que se oxida y pues como él se ha oxidado, ¿qué pasa? Adquiere una carga. Ahora, ¿por qué llamamos reducción a la ganancia de electrones? Porque veamos que en la siguiente serie de reacciones donde se ganan 2 electrones en cada paso, las moléculas poseen. Miren que tenemos el dióxido de carbono. Ahora él, digamos que gana 2 electrones, se forma un nuevo compuesto, aquí gana 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. Ahora, desde 4 enlaces con oxígeno en el CO2, aquí tenemos 4 enlaces de oxígeno con el CO2, hasta ningún enlace con oxígeno en el C4. El número de enlaces con oxígeno ha disminuido, por lo tanto se ha reducido y de ahí el nombre de reducción. Este es otro tipo de reacción óxido-reducción que se da más que nada en elementos orgánicos. Sin embargo, acá en nuestra clase nos enfocaremos en los elementos inorgánicos. Recuerden que son aquellos que no tienen carbono en su estructura. Ahora, tengan mucho cuidado. No es lo mismo un proceso que el agente del proceso. No te confundas, la ganancia de electrones y sus pérdidas se llaman respectivamente reducción y oxidación. El agente reductor es la sustancia que entrega sus electrones. Por lo tanto, es aquella que se oxida. Y el agente, eh, por lo tanto, acá el agente reductor, al reducir a otra sustancia, se oxida simultáneamente. Sin embargo, el agente oxidante es la sustancia que se reduce o roba electrones. Por lo tanto, el agente oxidante, al oxidar a otra sustancia, se reduce a sí mismo. Es como un paralelismo, un juego de palabras que hay ahí. Recuerden, el agente reductor es el que se oxida y el agente oxidante es el que se reduce, así de sencillo. Ahora, ¿qué significa el número de oxidación? El número de oxidación, recuerden que es la carga eléctrica de un átomo, suponiendo que al reaccionar ganó o perdió cierto número de electrones. Veamos esta configuración. Este número, que se denota con la letra A, es el número de masa A o masa atómica y es la suma de los neutrones y los protones, los cuales se encuentran en el núcleo. Sin embargo, Z nos indica lo que es el número atómico, que es igual al número de protones. En un átomo neutro, este va a ser igual al número de electrones. Ahora, si un elemento no tiene ninguna carga positiva o negativa, se dice entonces que el número de redox se anota al lado pues superior derecho y el número en este caso sería 0. Y este sería el símbolo del elemento y esto sería el subíndice. Ahora, ¿cómo es la recta numérica de los estados redox? En una recta donde se representan los estados redox, al centro, el 0, hacia la izquierda, hacia la derecha, podemos encontrar lo que son los estados positivos y hacia la izquierda los negativos. Veamos entonces que aquellos que aumentan su número de oxidación, es decir, de 0 hacia la derecha, se oxidan. O digamos, si usted tiene -4 y pasa a -2, él se oxida. Ustedes pensarán, no, pero él se redujo porque disminuyó su estado de oxidación. Y recuerden que en una recta numérica eso no es así, porque a medida que nos acercamos a 0, el estado de oxidación está aumentando. Recuerden que en una recta, cuando nos desplazamos hacia la derecha, el estado de oxidación aumenta. Y si el estado de oxidación aumenta, pues eso indica que se está oxidando. No así si nos desplazamos hacia la izquierda. Si nos desplazamos hacia la izquierda, a medida que nos alejamos del 0, entonces está disminuyendo lo que es el estado de oxidación y por lo tanto esa sustancia se reduce. Si yo paso de 0 a -2, entonces ella se ha reducido. Pero si paso de -2 a -4, ella también, porque como se está alejando del 0, vean, está más alejado del 0, ella se está reduciendo. Entonces, eso es lo que ustedes deben de conocer. Nota que los estados de redox se anotan como una cifra y un signo a la derecha, pues estamos contando cuántas cargas hay. Un cambio a la derecha es oxidación y un cambio hacia la izquierda es reducción.
Ahora, ¿cómo podemos calcular el número redox de un átomo? Hay varios principios a considerar, y es que todos los átomos en estado elemental tienen un estado de oxidación de cero. En estado elemental quiere decir que ellos no son ni aniones ni cationes, simplemente estado elemental, como lo podemos encontrar en la tabla periódica. Ahora, los oxígenos combinados tienen un estado de oxidación Q aquí. Q se utiliza para representar lo que es el estado de oxidación. Bueno, los oxígenos combinados tienen un estado de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, el cual es de -1. Eh, Excepto en los hidruros, solamente en los hidruros es una excepción, los hidrógenos combinados tienen un estado de oxidación de +1. Ahora, todas las moléculas son neutras. Eso quiere decir que la suma de las cargas es igual a 0. Y pues la suma de cargas eléctricas dentro de un ion es igual a la carga del ion. Ahora, los metales alcalinos y los alcalinos térreos, recuerden que ellos están ubicados en los grupos 1 y 2A de la tabla periódica y por lo tanto van a tener un estado de oxidación respectivamente de 1 y D+2. Recuerden que son los elementos más electropositivos de la tabla periódica. Ahora, ¿cómo podemos calcular el estado de oxidación o Q para los átomos de una molécula? Sobre los símbolos de cada elemento. Bien, lo primero que hacemos es anotar -2 arriba a la derecha del oxígeno. Recuerden que el oxígeno dijimos que excepto en los peróxidos, él siempre va a valer -2. Entonces nosotros, como tenemos 4 átomos de oxígeno, vamos a multiplicar 4 por -2 y nos va a dar -8. Bien, ahora, luego multiplicamos por su subíndice escribiendo el resultado de -8. 3. Anotamos +1 arriba a la derecha del sodio. ¿Por qué? Recuerden que él es un metal alcalino que se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica y por lo tanto tiene estado de oxidación de +1. Entonces, como el subíndice es 2, lo multiplicamos por +1 y nos va a dar -2. Y de último, pues vamos a calcular el estado de oxidación del azufre. Como ya no nos queda otro, nosotros vamos a restar esto y nos daremos cuenta que tenemos una carga total de -6. Sin embargo, para que eso me dé 0, porque esta es una molécula neutra, el oxígeno, porque solo tengo un átomo de azufre, solo tengo un átomo de azufre aquí, véanlo, entonces debe de valer +6. Y de esa manera yo multiplico 1 que tengo aquí por +6 y +6 +2 es +8 y -8 eso da 0. Entonces el número de oxidación del azufre debe ser positivo, puesto que hay 8 cargas negativas y 2 positivas. Como la molécula es neutra, resulta que nos faltan 6 cargas positivas. Entonces el único átomo de azufre las aporta y anotamos +6 arriba a la derecha de él, aquí. Bien, otro ejemplo del cálculo del estado de oxidación para los átomos de una molécula. Primero, siempre vamos a empezar por el oxígeno, él vale -2, así que 3 por -2 es -6. El potasio vale +1, el azufre vale +1 y pues lo último que vamos a determinar es el carbono. Como ya tenemos dos positivas y puesto que la molécula es neutra, entonces hay 6 cargas negativas y vamos a necesitar 4 cargas positivas que nos hacen falta. Y entonces ese sería el estado de oxidación del carbono, que es el único átomo de carbono que las aporta. Ahora, ¿cómo es una reacción redox? Bueno, cuando un oxidante y un reductor, ambos fuertes, reaccionan, se forman un par de reductores y oxidantes acoplados débiles y energía. Veamos. Tengo A, que es un reductor fuerte, porque él se va a oxidar. Y tengo un oxidante fuerte porque él se va a reducir. Entonces yo voy a tener un oxidante débil y un reductor débil y energía. Ahora el reductor fuerte, ¿qué es lo que va a hacer? Él entrega un electrón al oxidante fuerte que gustoso lo atrae. Y el reductor fuerte, en este caso A, se convierte en un oxidante débil, A por su carga. Y el oxidante fuerte B se convierte en un reductor débil B por su carga. Ahora, las reacciones redox son espontáneas y vigorosas.
No necesariamente todo depende de la fuerza de los oxidantes. Veamos ahora, vamos a ver ahora algunos ejemplos de reacciones óxido-reducción. Bien, ahora miren lo que es un ejemplo de una reacción redox. Dice que cuando se introduce una lámina de zinc, aquí sería el zinc sólido, en una disolución concentrada de iones de cobre, al cabo de un segundo, esta se recubre de una capa de cobre metálico y la ecuación es esta. A simple vista, podemos observar que el cobre eh, ha disminuido su número de oxidación de +2 a 0. Quiere decir que nos desplazamos hacia la izquierda. Recuerden la recta. Como él disminuyó su estado de oxidación, él se redujo y por lo tanto es el agente oxidante. Sin embargo, el zinc pasa de 0 a +2. Son los mismos dos electrones que, por decirlo así, el cobre perdió. Entonces el zinc los gana. Pasa de 0 a +2. Aquí está de 0 a +2. Y por lo tanto se dice que él se ha oxidado y es el agente reductor. Ahora, miren lo que pasa. En este proceso, el átomo de zinc se ha transformado en el ion zinc +2, para lo cual ha tenido que ceder 2 electrones. En cambio, el ion cobre se ha convertido en un átomo de cobre, para lo cual ha decidido aceptar los electrones. Digo, aquí el cobre gana electrones y el zinc los pierde. Ahora, sobre la base de esta información, deducimos que la ecuación iónica involucra los siguientes procesos. En uno se pierden electrones, en el otro se ganan. Bien, las ecuaciones que describen este proceso son, estas ecuaciones se llaman como ecuación media de reacción de óxido-reducción. El zinc, él lo que hace es que dona 2 electrones. No, el zinc pasa de 0 a +2 con 2 electrones. Y acá el cobre más 2 electrones, ¿qué va a pasar? Se reduce y por lo tanto va a pasar a cobre 0. Por lo tanto, en el proceso, un átomo o un ion cede uno o más electrones, mientras que el otro, en el proceso de reducción, el átomo o el ion capta uno o más electrones. Ambos procesos son complementarios y ocurren simultáneamente. En toda reacción redox se tiene un agente oxidante, un agente reductor, una especie oxidada y una especie reducida. Ahora, en las ecuaciones redox, el agente oxidante, ya les mencioné esto anteriormente, y el agente reductor se encuentran siempre como reactantes, es decir, en el lado izquierdo de la ecuación, mientras que la especie oxidada y la especie reducida se encuentran siempre como producto. Ahora, el agente reductor incrementa su número de oxidación. Entonces, en este caso sería, la especie oxidada. Como él incrementa su número de oxidación, él se oxida y él es el agente reductor. Y el agente oxidante, pues es aquel que disminuye su número de oxidación. Sería el cobre. El cobre, al ser la especie oxidante, disminuye su número de oxidación de +2 a 0. O sea, que él se reduce. ¿Qué es un agente oxidante? Bueno, en toda reacción redox, el agente oxidante es siempre el que se reduce, es decir, la que recibe los electrones. Tenga en cuenta que en la semirreacción de reducción se consumen los electrones. Ahora, en la ecuación observamos que el ion cobre +2, véanlo, +2, se reduce porque recibe los electrones que provienen del zinc y se convierte en cobre elemental. Este es cobre elemental, es decir, estado de oxidación es 0, el cual es eléctricamente neutro. Por lo tanto, el ion cobre es el agente oxidante.
Porque recuerden, el agente oxidante es el que se reduce y el que se reduce, el agente reductor, pues es el que se oxida. Y ahí el que se oxida, es decir, el que pierde electrones, es el zinc. Agente reductor, pues en toda reacción redox, el agente reductor es la especie química que se oxida, es decir, la que cede electrones. En este caso, el zinc es el agente reductor, ya que en la semirreacción, o sea, en la reacción anterior, se pudo apreciar que el zinc se oxida y se transforma en zinc más 2. Este es producto de que él aportó o donó sus electrones, o los cede. Entonces, la especie oxidada será la especie que recibió los electrones. En nuestro ejemplo sería zinc. Se oxidó porque aumentó su número de oxidación. Y la especie reducida, pues obviamente es aquella que pierde los electrones. Y en nuestro ejemplo sería el cobre. Ahora, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el balance de las ecuaciones redox por el método ion-electrón, ya sea en medio ácido o en medio básico. Así que chicos, con esto culminamos la clase para el día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber. Saludos y hasta la próxima.